Vivir mejor es pensar en lo que es bueno. Vivir mejor es cuidar la mente y cuerpo. Vivir mejor y en paz con los elementos. Vivir mejor de verdad. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vivir Mejor. Nosotros felices de compartir otro sábado contigo y con tu familia. Nosotros vamos a proponerte hoy un programa fantástico, así que te pido que te quedes ahí del otro lado y nos acompañes. Vamos con la profe Miriam Vera ya mismo para ver qué nos propone hoy en Salud a la Carta. Muy buenos días, profe. Buen día. Tenemos como propuesta hacer unos quesos saborizados a base de queso ricota. Vamos a hacer unas combinaciones imperdibles. Como guarnición vamos a tener pechuga grillada. Excelente propuesta como cada programa, y para poner el cuerpo, para ponerle ganas, tenemos que hacer alguna actividad física. Hoy, señora, vamos a proponerle algo que estoy segura va a ser de su agrado. Vamos a ver qué hacemos, ¿sí? A continuación. ¿Qué le parece? Que está muy de moda en todos los lugares y lo importante es mover el cuerpo. Sea donde sea hay que moverse porque es la manera que tenemos de ganar salud, obviamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud. Este año se hace un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con la salubridad en alimentos. Por eso vamos a hablar de inocuidad en alimentos y, por supuesto, de seguridad alimentaria y nutrición. Ese es el tema que hace un enfoque muy especial que lo tenemos que llevar a la práctica ya, señora, desde el momento en que compramos un producto y obviamente lo manipulamos en casa. De hecho, que se habla desde el campo o desde el agro hasta la mesa. Con ese enfoque, la OMS va a celebrar este año el Día Mundial de la Salud. En un momentito arrancamos con este tema en Vivir Mejor. Vivir mejor celebrando lo que tengo. Vivir mejor es... Ya estamos en compañía de la licenciada Elsie Ovelar. Ella es asesora técnica del INANI, hablando del tema que anunciábamos. Vamos a hablar del lema que este año caracteriza la celebración del Día Mundial de la Salud y obviamente habla de la inocuidad de alimentos y también todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la nutrición. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias por acompañarnos, Lilian, en Vivir Mejor. Buen día, Lilian. Buen día a toda la teleaudiencia y encantada de estar aquí hoy. Muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es sumamente importante explicarle a la gente de qué se trata el lema. Así es. Sobre todo para que eso se fije, la inocuidad de alimentos como término en sí, se fije en la conciencia de la gente, desde la mamá que prepara el alimento en la casa hasta el industrial que elabora un alimento para expendio al público. Ya. ¿Y por qué ese enfoque? Porque sabemos que existen, digamos, factores, ¿no es cierto?, que inciden dentro de las organizaciones mundiales que manejan el tema salud como para que se tome un tema determinado. ¿Por qué inocuidad alimentaria? Y sobre todo por la cantidad de enfermedades que puede transmitir un alimento. Se sabe que aproximadamente de 200 tipos de enfermedades puede transmitir un alimento si no está bien manipulado. Entonces es sumamente importante que en el contexto de la seguridad alimentaria, que significa que cada persona tenga acceso a alimentos inocuos y sanos para llevar una vida activa y sana, entonces conozca lo que implica la inocuidad de los alimentos, que es simplemente, en términos simples, que ese alimento no te enferme. Claro, sería mantener la salubridad de los alimentos y también de, digamos, los utensilios que manejamos cuando manejamos la alimentación, ¿no? Es en su total. En su totalidad, en la manera integral. Desde lavarse las manos ya, hasta utilizar agua segura para la elaboración de esos alimentos. Ya. Hablamos de más de 200 enfermedades. Enfermedades que van, tengo entendido, desde la diarrea hasta el cáncer. Sí, bueno, tenemos de todo, ¿verdad? Ya que ahora por la globalización en la producción de alimentos y digamos, el intercambio comercial que existe entre estos, entonces podemos estar transmitiendo de un país un tipo de microorganismo que no teníamos en y estar propagando esa infección en nuestro país, ¿verdad?
Ahí pasa un poquito por los controles sanitarios también a nivel de frontera, que nosotros tenemos una frontera muy vulnerable, licenciada. Bastante Ajá. vulnerable. Entonces, el INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que es una dependencia técnica del Ministerio de Salud, como su nombre lo dice, inherente a la alimentación y la nutrición, lo que hace es verificar los establecimientos elaboradores de alimentos, registrarlos y capacitar a la gente en manipulación higiénica de alimentos. Ya. Ahora nosotros como ciudadanos, ¿cómo tenemos la garantía de que ese alimento realmente cuenta con los registros o que es un alimento saludable, sobre todo para los naturales, ¿no es cierto? Estamos como medio muy expuestos. Bueno, el Código Sanitario, que es la Ley 830/86 del Ministerio de Salud, es la que establece el registro de los alimentos, de todos los alimentos elaborados e importados en nuestro país. Este registro se llama RSPA, que significa Registro Sanitario Producto Alimenticio, y es como la identidad del alimento. Es el que nos dice cómo se llama el verdadero nombre del alimento, la naturaleza de ese alimento, la manera de conservar y nos cuenta un poco la manera también de utilizar el alimento en sí. Ahora, dentro del lema de la Organización Mundial de la Salud está la difusión, digamos, de claves específicas como para el buen manejo de todo lo que tiene que ver con la inocuidad alimentaria, ¿no? Sí, es un material, Lilian, justamente. Lo que nosotros hicimos es adaptar al lenguaje de nuestra gente para que sea sencillo de entender. Y son 5 claves. Son 5 claves sencillas. La primera es mantener la limpieza, separar los alimentos crudos de los cocinados. Que eso es algo que prácticamente no lo hacemos, ¿no? Y no es normal que una ama de casa, por ejemplo, en la misma tabla de picar carne cruda, sin lavar se vuelva a utilizar esa misma tabla de picar, ese mismo cuchillo, para cortar alimentos crudos para una ensalada, por ejemplo. Ejemplo, estoy cortando pollo, ¿sí? Crudo. Crudo, sí. Luego, en la misma tabla, con el mismo cuchillo, corto lechuga, repollo, tomate. ¿Eso estoy contaminando? Estás contaminando el alimento, así mismo. Preferiblemente hay que lavar o utilizar otro, de ser posible. Ya. ¿Tenemos otra clave? La otra clave es uso de agua y alimentos seguros. El agua tiene que ser siempre potable. Si no tenemos la seguridad de que esa agua sea potable, entonces hay que potabilizarlo, hirviendo el agua o agregando hipoclorito de sodio, nuestra común lavandina, fijándose en la concentración que tiene esa lavandina. Si la lavandina tiene una concentración de 2,5%, entonces hay que agregar a 1 litro de agua 4 gotas de lavandina. 4 gotitas de lavandina. Ahí también puede estar las verduras también para lavar las verduras, exacto. Muy importante entonces tener en cuenta lo de no mezclar carne cruda con verduras. Tenemos más claves para compartir. Tenemos más claves. Otra es cocinar completamente el alimento. Tenemos que tener en cuenta que cuando cocinamos, sobre todo carnes, sea esta de carne roja, o sea de bovinos, o o pescado o pollo, esa carne dentro ya no tiene que tener un líquido rosado, no tiene que, al cortar, eso tiene que estar bien cocido. Ya, ¿y qué pasa a la gente que le gusta la carne sangrona? Y de preferencia tiene que estar bien cocida. Bien cocida. Sí. Perfecto. De lo contrario podemos estar transmitiendo enfermedades a través de ellas. Muy bien. Otra de las claves es mantener los alimentos a temperaturas seguras. Hablamos de 2 temperaturas, la temperatura mínima de 5 grados, por debajo de 5 grados o por encima de los 65 grados. Esa es otra de las claves que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se cocina o cuando se recalienta sobre todo el alimento. Hay veces que tenemos costumbre de dejar el alimento, no consumirlos por completo en el almuerzo, dejar para la cena. Entonces, eso al retirar de la heladera hay que calentar completamente, o sea, por lo menos por encima de los 65 grados. Que sería más o menos poner en el horno o a fuego, de hornalla. Exacto, sí. Otro es separar los alimentos crudos de los cocinados. Por lo general, cuando guardamos estos alimentos también no mezclar el alimento que ya está cocido con alimentos crudos. Y también en la heladera, cuando guardamos los alimentos, tratar de hacerlos en tupper, o sea, en recipientes cerrados, ¿verdad? Y siempre tratar de que los alimentos que tengan algún líquido, algún exudado, ponerlos abajo. Y los crudos abajo y los cocinados arriba. Perfecto. Y usar agua. Segura. Usar agua y alimento que ya dijiste también, que fue una de las claves que ya mencionaste.
Perfecto. Bueno, espero que las señoras puedan tomar nota de todo esto y sobre todo ponerlo en práctica. Ahora, luego de la pausa, ¿sí? Me permitís hacer un corte brevísimo, vamos a estar hablando de también cómo, ¿sí? Utilizar correctamente todos estos productos y sobre todo cómo hacer las compras, cómo evitar el corte de cadena de frío, que también es un problema, ¿no? Y saber qué tipo de parásitos o virus pueden estar en los alimentos. Luego de la pausa te contamos eso. Lo que quiero, es como quiero. Volvamos a sentir mariposas. Aprendamos a bailar como el fuego. Naveguemos más allá de las redes sociales. No dejemos que el cariño quede en mensajes de texto. Volvamos a disfrutar de lo natural. Nuevo néctar orgánico Frutica. Está en tu naturaleza.